Bueno, continuando, vamos a hablar sobre procedimientos. Un procedimiento, entonces, no es más que una función que no retorna ningún valor. Por lo tanto, un procedimiento siempre se declarará con un valor de retorno tipo void. Para definir o nombrar un procedimiento, se deben seguir las mismas reglas que con las funciones. Entonces, acá tenemos un ejemplo en donde vamos a intercambiar el valor de dos variables. Definimos un procedimiento que se llama intercambiar letras, el cual recibe dos parámetros. Y miren que acá estamos utilizando el operador asterisco, que recordemos que ese es el que nos permite acceder al valor contenido de un apuntador. Aquí vamos a definir un auxiliar, el cual le vamos a asignar el valor contenido en letra 1. Una vez tengamos este auxiliar, entonces yo puedo decir que a letra 1 le voy a asignar el valor que hay en letra 2. Y en letra 2 le voy a asignar auxiliar, que era el valor inicial que tenía letra 1. Entonces acá simplemente lo que estamos haciendo es un intercambio de valor entre dos variables de tipo char. Y se debe hacer de esta manera, ya que estamos accediendo al valor contenido en la variable y acá estamos pasando los parámetros como referencia a través del operador ampersand. Entonces invocamos la función o el procedimiento intercambiar letras utilizando los dos variables que es letra 1 que es A y letra 2 que es Z. Al ejecutar o al invocar este procedimiento, entonces lo que hace internamente es que letra 1 va a quedar con un valor de Z y letra 2 va a quedar con un valor de A. Entonces si imprimimos en pantalla el valor de ambas variables, entonces vamos a darnos cuenta que se hizo el intercambio de los valores. Aquí hay otro ejemplo en donde estamos escribiendo un procedimiento que imprima en pantalla un texto que se pasa como parámetro. Entonces acá simplemente estamos llamando el procedimiento imprimir en pantalla, al cual le mandamos el parámetro que es una cadena de caracteres que se llama este es un mensaje de prueba. Al invocar este procedimiento, él únicamente lo que hace es imprimir en pantalla el texto que le estamos mandando como parámetro. Es muy sencillo. Bueno, vamos a hablar sobre comentarios de línea o bloque. Entonces, una buena práctica en programación es documentar el código, que se escribe para mejorar su legibilidad. El código se documenta a través de comentarios de línea o de bloque. Los comentarios también ayudan a otras personas a leer y a comprender un programa. El compilador ignora estos comentarios de manera que la computadora no hace nada cuando el programa se ejecuta. Entonces básicamente los comentarios están ahí para documentar el código. No es obligatorio, pero es una buena práctica. Cuando estamos construyendo programas más grandes y que requiere que otras personas lean el código. Entonces los comentarios de línea de bloque lo que hacen es aclarar algunas partes de nuestro código. Un comentario que comienza con el slash doble se llama comentario de fin de línea o de una sola línea, ya que termina al final de la línea en la que aparece. Y un comentario que se especifica con doble slash puede empezar también en medio de una línea y continuar solamente hasta el final de esa línea. Aquí hay un ejemplo. Entonces miren que acá estamos utilizando la misma función que era obtener cuadrado de un valor y acá estamos documentando con un comentario de línea. Esto es un comentario de línea. Y miren que el comentario de línea también se puede usar después de que cerramos una instrucción con punto y coma. Si colocamos este comentario de línea al principio, pues automáticamente esto también va a quedar comentado. Entonces por eso se pone acá al final de la línea. Y los comentarios de bloque o digamos son comentarios que se distribuyen en varias líneas, por lo que también son conocidos como comentarios de múltiples líneas. Este tipo de comentario comienza con el delimitador slash asterisco y termina con asterisco slash. Acá está el ejemplo. Entonces se usa principalmente, digamos, para explicar el propósito de una función y también se usa para explicar cuál es la función o cuál es la utilidad de los parámetros.
Entonces acá está el ejemplo. Iniciamos con slash asterisco, escribimos el texto y se cierra con asterisco slash. Listo, acá hay una serie de ejercicios que vamos a escribir en C. Entonces vamos a escribir un método, una función que calcule la velocidad de un automóvil. Entonces para calcular la velocidad de un automóvil necesitamos la distancia y el tiempo que tarda en recorrerla. Luego vamos a escribir una función que calcule la edad de una persona dada su año de nacimiento. Y finalmente vamos a obtener el promedio de edad de 3 personas. Entonces, para escribir la primera función vamos a Code Blocks y entonces vamos a escribir una función que se va a llamar float calcular velocidad y recibe como parámetro un float distancia y un float tiempo. Y acá simplemente lo que hacemos es retornar distancia sobre tiempo. Listo. Es muy simple y la vamos a invocar acá. Vamos a utilizar la distancia y vamos también a utilizar el tiempo, que es una variable que inicialmente vale 0. Y vamos a pedir los datos por pantalla para que el usuario los ingrese. Entonces escriba la distancia y escriba el tiempo. Y aquí simplemente decimos que el valor que digite la persona aquí se va a guardar en la variable distancia y el valor que digite el usuario aquí se va a guardar en la variable tiempo. Y aquí simplemente decimos la velocidad va a ser igual a calcular la velocidad. ¿De quién? De esta distancia y de este tiempo. ¿Sí? Entonces ya nosotros podemos llamar la función printf y decir la velocidad del automóvil es porcentaje f. Bueno, incluso podemos limitar acá un poco los decimales y simplemente mandamos velocidad. Si ejecutamos nuestro proyecto, entonces nos está diciendo escriba la distancia, entonces digamos 150, escriba el tiempo, bueno, digamos 20. Entonces la velocidad del automóvil es 7.5. Listo, eso es todo. Digamos, si estos son kilómetros y estos hora, entonces son 7.5 kilómetros por hora. Eso es. El siguiente ejemplo entonces simplemente era escribir una función que calcule la edad de una persona dado su año de nacimiento. Entonces yo puedo escribir acá una función que se llame, por ejemplo, int calcular edad. Y la edad dice que necesitamos el año de nacimiento. Entonces vamos a definir que es año nacimiento. Recordemos que no podemos utilizar ñes. Y es muy simple porque la resta es 2017 menos año nacimiento. Listo. Entonces ya simplemente es invocar esta función, pasar su parámetro y listo. Podemos incluso utilizar scanf para pedir el año de nacimiento por teclado. La siguiente es obtener el promedio de edad de 3 personas. Use struct. Entonces vamos a escribir un struct acá. Incluso pues podemos borrar estos. Vamos a escribir un struct que se va a llamar, bueno, persona, y el cual va a tener, digamos, algunas propiedades o características. Primero vamos a tener el nombre, y digamos que el nombre no puede ser más de 30 caracteres. Va a tener una edad, y digamos que puede tener apellido, que puede ser de 20 máximo. Listo, aquí ya tenemos la definición de un struct.
Entonces vamos a escribir una función que calcule el promedio de edad de 3 personas. Entonces simplemente sería un float calcular promedio y va a recibir la edad 1, edad 2 y edad 3. Y acá pues ya sabemos que para calcular un promedio simplemente es sumar los valores. Acá podemos autocompletar con control espacio. Entonces él aquí nos sugiere las variables que comienzan con ed y acá necesitamos edad 3. Y esto lo dividimos entre 3. Listo. Ahora vamos a crear aquí 3 personas. Entonces vamos a definir que vamos a utilizar un struct persona y va a ser persona 1, persona 2, persona 3. Listo. Recordemos que así definimos 3, digamos, variables que va a ser de tipo persona, que básicamente es una estructura. La persona 1 le vamos a asignar una edad que va a ser 23. A la persona 2 y 3 le vamos a asignar una edad, por ejemplo, acá de 40 y aquí de 60. Bueno, recordemos que no podemos asignar un string directamente así como lo hacemos con la edad, sino que tenemos que utilizar una función, la cual es strcpy, que recibe dos parámetros. Uno es dónde vamos a almacenar el string. Entonces vamos a decir que a la persona 1, en su campo nombre, recordemos que así se llama el campo, nombre, le vamos a asignar el nombre Juanito. Lo mismo hacemos con el apellido, porque termina siendo una cadena de caracteres. Y va a ser Pérez. De igual manera nosotros podemos copiar acá esto y cambiar acá únicamente las variables. Aquí digamos que se va a llamar Luis Pérez y aquí María Pérez. Listo. Acá ya tenemos entonces 3 personas utilizando un struct. Y entonces lo que nos queda es llamar nuestra función calcular promedio. Entonces el promedio va a ser igual a calcular promedio. Y resulta que el promedio recibe 3 enteros. ¿De dónde sacamos los 3 enteros? Pues lo que vamos a hacer es obtener las edades de estas 3 personas. Para obtener la edad simplemente decimos persona 1.edad, persona 2.edad y persona 3.edad. Y ya nos queda simplemente imprimir en pantalla. Entonces el promedio de las 3 personas es porcentaje.3f y promedio. Si ejecutamos este código, entonces simplemente nos está diciendo que el promedio de edad de las 3 personas es 41. Bueno, acá hay unas referencias y muchas gracias por ver el video.